Un niño recién nacido es sostenido en brazos, pero no entre caricias ni canciones de cuna, sino frente a un consejo de ancianos que lo examina como si fuera una pieza de guerra. Su piel es revisada, sus extremidades medidas, su llanto ignorado, porque aquí no importa la ternura, solo la fuerza. Si hay alguna señal de debilidad, su destino no es crecer, sino ser abandonado a la intemperie, allí donde el frío y los animales terminarán lo que los hombres empezaron. Y si sobrevive a este primer juicio, lo que le espera no es una infancia, sino una condena, prepararse para matar o morir. En Esparta, nacer no garantizaba vivir. La ciudad no se conformaba con criar a cualquiera, sino que buscaba moldear cuerpos y mentes para la guerra. Desde el momento en que un niño veía la luz, era llevado ante el Gerusia, el consejo de ancianos, quienes lo examinaban con la precisión de un herrero evaluando una espada. Buscaban simetría en el cuerpo, fuerza en el llanto, firmeza en el agarre. Cualquier señal de debilidad, un pie torcido, un brazo débil, un rostro pálido, era suficiente para condenarlo. Y el castigo no llegaba en forma de palabras, sino de abandono. El infante era llevado al monte Taygeto. Allí quedaba expuesto al frío, al hambre y a las fieras. Para Esparta, no era un asesinato, era dejar que la naturaleza decidiera, pero en realidad era la primera criba de una maquinaria diseñada para producir guerreros sin compasión. Aquellos que superaban esta primera prueba no recibían un premio, sino la oportunidad de enfrentarse a una vida donde la muerte siempre estaría cerca, y lo que vendría después haría que este primer juicio pareciera un juego. Ahora que sabemos cómo empezaba la vida de un espartano, pasemos a su niñez, donde la disciplina y el dolor empezaban mucho antes de empuñar una lanza. Los primeros 7 años de un niño espartano se vivían bajo el techo familiar, pero no en la calidez que otros pueblos conocían. Desde pequeño aprendía que el dolor no era enemigo, sino maestro. Los padres, especialmente las madres, endurecían a sus hijos exponiéndolos al frío sin más abrigo que su piel, enseñándoles a comer poco para soportar el hambre y a caminar descalzos sobre tierra áspera. Los juegos no eran para entretener, sino para fortalecer músculos y reflejos. Incluso las historias que escuchaban antes de dormir no hablaban de héroes compasivos, sino de guerreros que morían con honor. Y si un niño lloraba por un golpe o una herida, no recibía consuelo sino desprecio, porque mostrar debilidad era vergonzoso. Esta preparación en casa no buscaba formar un hijo amado, sino un futuro soldado. Y cuando llegaba el día en que cumplía 7 años, no era un cumpleaños, sino una despedida porque dejaba atrás el hogar, para entrar en un mundo donde ya no sería protegido, sino puesto a prueba sin piedad. De esta infancia forjada entre hambre y disciplina, llegamos al verdadero corazón del adiestramiento, la agogé, el sistema que moldeaba a los niños en armas vivientes. A los 7 años, el niño era arrancado de su hogar y entregado al Estado. Allí comenzaba la agogé, un sistema de adiestramiento tan implacable que no dejaba lugar para la inocencia. Vivía en barracones junto a otros de su edad, bajo la autoridad de instructores veteranos que no conocían la palabra compasión. La alimentación era escasa, no por descuido, sino para obligarlos a endurecer el cuerpo y agudizar el ingenio. La ropa era mínima, incluso en invierno, para que aprendieran a resistir el frío. El sueño no era un refugio. Dormían sobre juncos que ellos mismos recogían. Y si alguien quería un poco más de comodidad, debía robarla. Los castigos eran físicos, públicos y humillantes. Una sola falta podía costar latigazos que arrancaban piel, pero no lágrimas, porque llorar era peor que sangrar. Aquí no solo aprendían a luchar, también a obedecer sin cuestionar, a moverse en formación, a vivir y morir como parte de un todo. Cada día era una prueba de resistencia mental y física,
y cada noche un recordatorio de que la flaqueza no tenía cabida en Esparta. Y si la agogé era el molde, las pruebas y castigos eran el fuego donde se templaba el acero humano. Dentro de la agogé, el dolor no era un accidente, era una herramienta. Las pruebas estaban diseñadas para romper al débil y perfeccionar al resistente. Los niños eran enviados a robar comida no para alimentarse, sino para medir su astucia. Y si eran atrapados, no se castigaba el robo, sino el fracaso. Los latigazos podían dejar marcas de por vida, pero no se permitía un solo gemido. En los combates entre compañeros no había reglas ni intervenciones, solo la exigencia de resistir hasta el final. Incluso en rituales como el de Artemis Orthia, los jóvenes eran azotados frente a la comunidad hasta que la piel se abría y la sangre corría. Y todo para demostrar que el cuerpo podía ser destruido, pero el espíritu debía permanecer intacto. El miedo, el hambre y el cansancio eran parte de la enseñanza, porque Esparta no buscaba criar hombres que conocieran la paz, sino soldados que abrazaran la guerra. Y una vez superadas estas pruebas, llegaba la etapa más decisiva: aprender a matar como un espartano. Superar las pruebas no significaba descanso, era apenas el preludio de la verdadera razón de la agogé: forjar máquinas de guerra humanas. Aquí los jóvenes pasaban de la resistencia al perfeccionamiento del arte de matar. Aprendían a empuñar la lanza, la espada y el escudo no como herramientas, sino como extensiones de su propio cuerpo. Se entrenaban en la falange, esa muralla humana de bronce y disciplina donde cada hombre dependía del otro. Practicaban emboscadas, cargas y combates cerrados, y en ocasiones la sangre que manchaba la arena no era solo de entrenamiento, porque Esparta no dudaba en usar a sus esclavos hilotas como adversarios reales. Combates donde el error podía significar una herida grave o la muerte. Aquí no se buscaba solo la fuerza física, sino la obediencia absoluta, porque un espartano no luchaba para sí mismo, sino para la ciudad, y romper la formación era un crimen más grave que perder la vida. Y después de años de vivir entre el hambre, el frío y el filo de las armas, llegaba el momento que definía su destino: dejar de ser aprendiz para convertirse en guerrero. A los 20 años, el joven que había sobrevivido a la agogé ya no era un muchacho, sino un soldado moldeado por años de disciplina, dolor y guerra. Su vida dejaba de ser entrenamiento para convertirse en servicio. Era integrado a una sicitia, un grupo de camaradas con los que comería, viviría y combatiría. El vínculo entre ellos era más fuerte que cualquier lazo de sangre, porque en la batalla su vida dependía de esos hombres. Recibía su armadura, su lanza y su escudo, y con ello el peso de un juramento: proteger a Esparta o morir intentándolo. No tenía libertad plena porque, aunque podía casarse, seguía obligado a dormir en los barracones y a entrenar diariamente. La guerra no era un deber temporal, era una condena de por vida que se extendía hasta los 60 años. Cada día era una preparación para la siguiente batalla, y cada batalla una oportunidad de demostrar que no había pasado por la agogé en vano. Y así, después de una vida forjada en acero, el círculo se cerraba, porque para un espartano, la infancia, la juventud y la adultez no eran etapas distintas, sino capítulos de una misma historia, la de un guerrero que nació para morir en combate. En Esparta no había lugar para el azar. Cada niño era un proyecto militar. Cada paso de su vida estaba diseñado para producir un soldado capaz de enfrentar el dolor, el hambre y la muerte sin pestañear. La compasión se consideraba una debilidad y la libertad individual un obstáculo para el bien del Estado. Los espartanos no eran criados para vivir, sino para servir. Y su mayor honor no era envejecer, sino caer en batalla. Por eso su escudo era más importante que su propia vida.
porque mientras el escudo protegía a la formación, la ciudad seguía en pie. Este sistema, tan eficiente como despiadado, convirtió a Esparta en una de las potencias militares más temidas de la historia, pero también en una sociedad donde la humanidad quedaba relegada al último lugar, y donde ser niño no significaba jugar, sino aprender a matar así. La vida de un guerrero espartano no empezaba en el campo de batalla, sino en la cuna. Ahora te pregunto, ¿tú habrías sobrevivido al entrenamiento de Esparta o habrías caído en el primer juicio? Si quieres descubrir más sobre los secretos y las brutalidades que forjaron a las civilizaciones más temidas, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Nos vemos y hasta luego.